¿Qué tal? Pues ya estamos aquí. Estoy acomodando mi cámara. Ay, Dios mío, me está fallando un poco el tripié. No quiero que se mueva tanto. ¡Ay! Está pesado mi teléfono. Espero que no se mueva. Pero bueno, ya estamos aquí. Son 10:30 de la mañana. Vamos a comenzar. Voy a esperar a que se conecten un poquito más. Estaba batallando un poco con la luz, viendo dónde me iba a acomodar a que me diera más luz, porque aquí en Tampico está, pues el clima estaba raro, ¿no? O sea, está como que el nortecillo, el friecito, y luego se pone nubladillo, y luego sale el sol, y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues no tenía yo así como que un lugar específicamente para que yo tuviera suficiente luz, y estaba buscando dónde se pudiera ver mejor. Entonces, pues vamos a comenzar, son 10:31. Conforme te vayas conectando, dale like, dale compartir. Ya vi que ya hay una persona ahí conectada. Y el tema de hoy se llama condicionamiento. Seguimos con ese tema del 3.2, porque es la tercera parte 2 de nuestro libro El plan de batalla para la oración. Hoy vamos a ver cosas que tienen que ver con nuestro corazón. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo para comenzar de lleno en este estudio. Padre, te doy muchas gracias por este día, gracias por la bendición que me das de poder compartir este tiempo con tus hijas hermosas, con esas mujeres bellísimas que cada martes están pendientes de recibir este estudio, Señor. Que tu Espíritu Santo les hable a sus corazones, siembre la semilla que tú vas a hablar en este día y prepara la tierra de sus corazones para que caiga en buena tierra y de fruto abundante. Toma control de todas las cosas, Señor, del internet, de todas las cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy oré muy rápido porque empecé tarde, ¿sí? Para la transmisión. Pero bueno, hoy estamos viendo este libro. Si tú es la primera vez que te conectas, este es el libro que estamos estudiando, el plan de batalla para la oración. Y hoy estamos viendo los capítulos que tienen que ver con nuestro corazón, que son 16, 17, 18 y 19. Son capítulos realmente muy interesantes, pero tienen que ver con la condición de nuestro corazón a la hora de acercarnos al orar. Entonces hoy vamos a ver situaciones que ocurren en nuestro corazón, precisamente, que es lo que estoy diciendo, y que de alguna forma interfieren en nuestra vida de oración. La primera, y que yo dije, wow, cuando empecé a leer ese capítulo dije, increíble, o sea, me sorprendo de la manera que Dios habla. ¿Por qué? Porque yo tenía días pensando en la situación de Pedro, el apóstol Pedro, cómo había negado a Jesucristo 3 veces. Y cuando voy y leo el capítulo 16, me voy encontrando con que la duda es uno de ellos, ¿sí? Una de las condiciones de nuestro corazón es la duda. Y cómo mantener la fe. Es de humanos, y se los digo porque a mí me ha pasado también, en donde a veces dudamos de que Dios vaya a contestar nuestras oraciones. A veces dudamos de si nuestras oraciones son realmente tan importantes como para que un Dios todopoderoso, majestuoso, voltee a vernos y conteste nuestra oración. Pedro, siendo discípulo de Jesucristo, también sufrió de esa duda, también sufrió de ese temor, ¿sí? Y negó a nuestro Señor 3 veces. Y no por haberlo negado, Jesús ya resucitado le dijo, no hombre, tú fuiste el que me negaste, o sea, te pasaste de listo, o sea, me conociste y me negaste. No, Jesús no dijo nada de eso. Al contrario, le hizo, creo que las 3 veces que lo negó, las 3 mismas preguntas que le hizo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, eso es lo más importante. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? En todo momento, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios lo que va a ver es la condición de nuestro corazón. Así como Dios ve, por medio de Jesucristo, la condición del corazón de Pedro y decide dejarle a él la iglesia primitiva, que realmente Pedro es quien viene a fundarla, después con la ayuda de Pablo y otros apóstoles, ¿sí? Entonces, Dios, a veces pensamos que Dios no conoce o no comprende mis necesidades.
Pensamos que pues Dios está allá en su trono y Él no entiende nuestras necesidades, pero la realidad es que sí las entiende. En los evangelios podemos ver cuando Jesús dice, si Dios tiene cuidado de las aves, si las viste, si le das de comer, ¿cómo crees que no va a tener cuidado de ti? Ajá. A veces creemos que Dios no nos puede ayudar, que nuestro problema es tan grande y tan grave, que Dios no nos puede ayudar porque tiene problemas más importantes que resolver. Pero Efesios 3:20 nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, o sea, aquel que es nuestro creador, que es poderoso de hacer todas las cosas, que pone un día lluvioso, un día soleado, que crea, que hizo el planeta entero, dice, de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Él es mucho más abundante. O sea, Él nos va a exceder a aquellas cosas que nosotros creemos que no puede, las va a hacer, ¿sí? Luego a veces pensamos que pues así como lo acabo de decir, que como nuestros problemas son tan grandes, tan graves, pues a Dios no le importa. Quizá tiene personas que sí les contesta las oraciones porque pues son, no sé, como le explicaba a mi papá hace unas semanas de lo que es ser uña y mugre, ¿no? Cuando tienes una amistad así que contigo es uña y mugre, le explicaba a mis sobrinos, a sus nietos, ¿qué es ese término? Entonces a veces tú puedes pensar que Dios tiene también esa clase de relaciones con sus hijos, con algunos, y que por lo tanto pues tú no le interesas mucho. Pero la verdad es que sí somos importantes para Él. Y Jesús lo deja plasmado en los evangelios cuando le está diciendo a sus discípulos y a quienes lo están rodeando que, dice, imagínense que tú llegas a la puerta de un vecino con una necesidad, le tocas a la puerta, es de madrugada y tu vecino, o sea, no te abre, y tú vuelves a tocar, no te abre, vuelves a tocar y el vecino sale, o sea, es bien noche, ¿qué quieres, no? Y el vecino atiende tu necesidad. Y lo mismo pone un ejemplo de una viuda que está sufriendo una situación injusta y le toca que esa situación lo atienda un juez que es injusto. Y la viuda insiste e insiste e insiste e insiste hasta que por fin el juez dictamina en favor de esa viuda. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Que nosotros, por más que tú pienses que no le interesas o que no son importantes tus peticiones, tú insistas, y eso lo vamos a ver más adelante. El insistir, persistir, al dejarlo ahí nomás por un lado de, pues es que Dios no me contestó, entonces pues es que no le importo. No, insiste, porque Dios sí toma en cuenta tus oraciones. Pero ¿qué pasa? Es como cuando tú de repente piensas, cuando tienes hijos, sobre todo cuando somos padres, ¿no? Y hay alguien que te viene y te pide, yo lo decía la semana pasada, viene tu hijo y te pide algo y tú le dices, sí, permíteme, ahorita no puedo, o en este momento no es el adecuado, y tu hijo te insiste y insiste y insiste y insiste y terminas por hacerlo. No es que Dios va a hacer de esa misma forma, simplemente que está enseñándonos que a veces no nos contesta las oraciones porque nuestro corazón no está de la manera correcta o porque no estamos preparados para recibir la respuesta que nosotros queremos recibir. Ajá. A veces pensamos que lo más probable es que Dios no haga nada. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que el diagnóstico médico es muy drástico, o sea, muy fuerte, muy grave, y decimos, no, pues Dios ya no va a hacer nada. Hemos estado orando y pasan meses y Dios pareciera que no responde. Pero Dios sí hace las cosas. Dios sí responde. Veamos qué dice Marcos 11:24. Respecto a eso, cuando nosotros pensamos que Dios no va a hacer nada, ¿no? Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, no te acerques a Dios creyendo que no va a pasar nada. En el libro, y si tú tienes tu libro ahí, quiero que vayas a la página 109 y vas a ver ahí cuál debería ser la condición de nuestro corazón
cuando nos acercamos a Dios para, ya lo tenía separado y quité el separador, cuando vamos a hacer un plan de batalla. Ajá. Debemos de tener 4 cosas: confiar, creer, anticiparnos, y la 4ª cosa es dar por cierto. Ajá, como dice Marcos 11:24. O sea, si te vas a acercar a Dios, cree que te va a escuchar, ¿sí? Dice, por tanto os digo que todo el que pida orando, crea que lo va a recibir y que vendrá. O sea, tú tienes que acercarte a Dios creyendo, 1, que Dios te está escuchando, 2, que lo que estás pidiendo te lo va a dar. Debes de creer que te lo va a dar. Entonces, confiar que Dios conoce tu corazón, dice el libro. Confía en que Dios conoce tu corazón. Y lo que verdaderamente necesitas, Él lo sabe. Ajá. A veces nosotros no sabemos ni qué queremos. Es como cuando los niños pequeños, los preescolares, digo preescolares que están entre los, no sé, 3 y 5 años, a veces no saben ni qué quieren. Están llorando y tú les dices, ¿por qué lloras? No sé. ¿Qué quieres? No sé. A veces nosotros somos iguales. No sabemos qué queremos, pero tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Dios sabe nuestras necesidades, que las conoce y que sobre todo, Él las va a conceder, ¿sí? Cree que el Señor no tiene limitaciones, que sea cual sea el diagnóstico médico que te hubiesen dado o que los médicos digan, no, ya no hay nada que hacer por ti, tú debes de seguir creyendo que Dios tiene la respuesta a tus oraciones, que si no sé, estás en un problema financiero muy grave, debes de seguir creyendo que Dios tiene respuesta a esas oraciones para darte la sabiduría para salir de esos problemas. No es una lámpara de Aladino, que conste, pero te va a dar las estrategias para salir de ello, ¿sí? Y que también puede hacer lo que Él quiera. Ajá. Dios puede sanarte de la manera que Él quiera, ¿sí? Eso es algo que a veces no logramos entender. Sí, a veces decimos, es que yo le pedí a Dios que me sanara y resulta que pues no me ha sanado. Ajá. O sea, Dios sabe la forma en que lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Tienes que anticiparte a que Dios lo va a hacer, va a responder siempre en amor, con compasión y misericordia tus oraciones. Da por cierto, esa es la 4ª, da por cierto que Dios está allí y escucha, dispuesto a ayudarte y rescatarte. Dios siempre está ahí escuchando, está pendiente de nuestras oraciones. Dice que Él está atento a las oraciones eficaces de los justos. Y eso lo vamos a seguir viendo en este día, ¿no? La segunda cosa que nos detiene o que interfiere es algo muy importante. Dice que debemos de aprender a hacer las cosas en lo secreto, en el lugar secreto. Es donde debemos de aprender. Ahí en tu cuarto de guerra, ahí en tu cuarto de oración. Y no de manera de exhibición. Ajá. ¿Por qué le digo de manera de exhibición? Porque en los mismos evangelios vemos que Jesús, o sea, siendo hombre, Dios siendo hombre como Jesucristo, se levantaba de madrugada a orar en lo secreto, se apartaba y se levantaba a orar de madrugada, donde nadie lo veía, y ahí Él desbordaba su corazón al Padre. En cambio, los líderes religiosos de la época de Jesucristo, no sé si en esta época suceda, pero creo que sí, ¿verdad? Sí sucede en esta misma época, eran un polo opuesto a lo que era Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus oraciones estaban dirigidas a impresionar a las multitudes. Sus oraciones estaban dirigidas a impresionar al hombre, a convencer al hombre, a los que lo seguían, que ellos eran santos y que eran unos gigantes espirituales. Ajá. Mateo 6:5 dice esto. Es Jesús diciendo precisamente su opinión acerca de ese tipo de oraciones. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, Jesús llama a esos líderes espirituales, religiosos, no son espirituales, ¿verdad? La semana pasada vimos la diferencia entre espiritual y religioso. Los llama hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, dice, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ellos ya van a tener, según palabras de Jesús,
su propia recompensa. Ajá. Entonces dice, más tú, eso lo dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese dice Mateo 6:6. Entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos Jesús acerca de la oración? Si tú quieres aprender todavía más la base bíblica de esto, en Mateo 6, del 5 al 15, vas a ver cómo Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración. Mateo 6, del 5 al 15, Jesús enseña acerca de la oración. Y lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que lo realmente importante es nuestro corazón. Ajá. Entonces ahorita estamos viendo las actitudes de nuestro corazón. Que debe haber humildad, debe de haber sinceridad y reverencia. Que nuestras oraciones deben estar dirigidas hacia Dios. Hacia Dios. Hola Adrianita. Realmente hacia Dios. Y para impresionar, si lo puedes decir tú, para mover el corazón, ajá, de Dios, no de los hombres. ¿Sí? Es de Dios a quienes debemos de buscar que Dios voltee a vernos, no es a los hombres, no es, ay sí, es que viste fulano o fulanita, no hombre, qué oraciones tan poderosas. Por Dios, no se trata de eso, se trata de mover el corazón de Dios y no de impresionar al hombre, de eso se trata. ¿No está mal orar en público? Por supuesto que no. Porque va a haber un momento en donde el Espíritu Santo a lo mejor te diga, ora por ese que está tirado ahí en la calle, y pues vas a orar y tal vez va a haber gente. Pero puedes orar de manera donde solamente esa persona te escuche y no todos los demás te escuchen, ¿verdad? Porque no se trata de impresionar a la gente, ¿sí? Lo importante siempre va a ser concentrarnos en Dios. Entonces, como dice Mateo 6:6, o sea, cuando ores, ora en lo secreto, ora allí en un lugar donde tú estés, en lo secreto, donde nadie te esté mirando, porque es ahí donde saben qué va a ocurrir, donde nuestro corazón, donde la verdadera intención de nuestro corazón se va a salir de manera evidente. Hola Pati. Ajá. O sea, sea lo que sea, allí nuestro corazón se va a revelar. También en el público, sí, también, porque también va a salir lo que hay que no debería de salir. Van a salir las verdaderas intenciones de nuestro corazón. La semana pasada yo escuchaba una predicación del pastor Dante Gebel. Hizo un chiste, ajá, y dijo que no fuéramos como una señora que barría todos los días el templo. Ajá, todos los días ella barría, era la encargada de barrer. Y estaba barriendo, pero resulta que un día, pues barriendo, hizo lo que siempre hacía, meter debajo de la alfombra toda la basura que había juntado, todo el polvito, y de repente escucha una voz y le dice, ¿qué estás haciendo? Ya vi lo que hiciste. Era la voz de Dios. Y entonces ella dice, ¿quién eres? Dice, soy yo, el Señor. Y contesta ella, qué bueno, pensé que era mi pastor. Muchas veces actuamos de esa manera. Estamos más enfocados en lo que los demás van a pensar de nosotros, en impresionar a los demás, que en agradar a nuestro Dios. Y de eso se trata la oración. La oración es precisamente el enfocarnos en Dios. Yo también los extraño, Pati. Y aquí tengo un mensaje de que extrañan mis alumnos y los papás también. Pero aquí me pueden ver. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es cómo vamos a mover el corazón de Dios. Eso es el secreto, es contrario a la exhibición. Otra cosa que tiene que ver con nuestro corazón, para tener una vida de oración que realmente sea poderosa y que realmente mueva el corazón de Dios, es la obediencia. La obediencia contraria a la rebelión o a la desobediencia. ¿Por qué? Porque como lo acabo de poner con el caso de la señora que barría, ella tenía una obediencia, obediencia lo digo entre comillas, porque realmente era una desobediencia disfrazada de obediencia. Es decir, ay sí, yo voy y barro todos los días al templo, porque lo que realmente me importa es impresionar al pastor o a los que están a mi alrededor. No lo hago con un corazón que realmente está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque incluso escondía la basura debajo de la alfombra en lugar de recogerla y llevarla a otro lado, ¿no? Entonces, dice en la página 116 de nuestro libro, que eso es
algo súper importante. Dice que hay muchas personas que oran oraciones nobles, pero no hay nada de sumisión. Hace unas semanas yo les decía acerca de los cerrojos de la oración, y uno de los cerrojos de la oración es la desobediencia. La desobediencia. ¿Cómo va a ser que nosotros querramos que Dios escuche nuestras oraciones cuando estamos siendo desobedientes a su palabra, cuando no obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto? Y me refiero a, no sé, las leyes que hay de tránsito, las leyes que hay para pagar impuestos, las leyes que hay de tenencia. Con esto a lo mejor voy a tocar puntos que no les van a gustar a muchos, pero ¿cómo va a ser que tú quieras acercarte a Dios y de repente tú mentiste para obtener tus placas de automóvil, como sucedió en Tamaulipas, que de repente tenemos muchos autos con placas de San Luis Potosí o de Veracruz porque querían evitar pagar la tenencia cuando en Tamaulipas, en nuestro estado, se pagaba tenencia? Desde ahí somos rebeldes a nuestras autoridades. Y entonces vamos cada domingo o cada día que sea el día de oración en la congregación a la que asistamos, creyendo que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Seamos honestos, seamos honestas. Dios no escucharía esas oraciones cuando sabe que somos mal agradecidos, cuando sabe que no somos obedientes. La palabra de Dios dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. El problema que tenemos hoy día con los cristianos, con los que nos decimos ser cristianos y con aquellos que no son cristianos, es que nosotros cristianos no hemos sido un verdadero testimonio de lo que es vivir la palabra de Dios. Y eso no los ha impactado. Y al contrario, me ha tocado escuchar muchas veces a empresarios cristianos en donde dicen que al que menos contratan es a un empleado cristiano porque es el que más falta, es el que más enferma, es el que más roba. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay un corazón que realmente está entregado para agradar a Dios. Quiere decir que no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, Dios como nuestro jardinero, porque es como un jardinero, es un artesano, se muestra como muchas formas para que podamos entender que en nuestra vida a veces Él va a quitar la maleza de nuestro corazón para que pueda haber un buen crecimiento de la semilla de vida que ya puso en nosotros. Que no nos va a gustar que quite las malezas, no nos va a gustar. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Entonces hoy tendríamos que reflexionar qué malezas hay en nuestro corazón que tenemos que quitar con la ayuda del Espíritu Santo para poder llevar una vida de oración plena, una vida de oración que nos lleve a tener una mejor relación con Dios, que eso transforme nuestras vidas, porque realmente, chicas hermosas, princesas de nuestro Dios, la vida de oración que estamos aprendiendo en este libro no es para que Dios conteste nuestras necesidades. Disculpen que mi perra esté ladrando y entiendo por qué está ladrando. Es para que ustedes tengan una mejor relación con Dios, para que Dios transforme sus vidas, para que Dios transforme mi vida, porque de eso se trata la oración. Poder pasar tiempo con Dios en donde vamos a mirarnos en el espejo de su palabra y vamos a ser confrontadas y al mismo tiempo ser transformadas. Pero tenemos que estar dispuestas a que Él remueva esas malezas, esas hierbas malas que por lo general, si ustedes ven un jardín, en el jardín la hierba mala es la que más se ve y la hierba buena se va haciendo así pequeña. ¿Sí? Esa sobresale, esa quiere sobresalir. Entonces, tienes que ver siempre a la luz de la palabra qué es lo que quiere sobresalir en ti. Y no es que a veces sean cosas malas, sino aquello que Dios quiere quitar. Entonces, orar y obedecer y orar, esa es la clave para una vida de oración, ¿sí? Para tener una vida que realmente sea en comunión con Dios. Otra cosa importante que tiene que haber en nuestro corazón es la persistencia contraria a la impaciencia.
Yo les voy a contar una situación que a mí me sucedió de impaciencia. En 2007 sufrimos la inundación en Villahermosa, Tabasco. Y quienes me están mirando, por ejemplo, Adrianita, sabe cómo fue esa inundación. Yo vivía en ese tiempo en Villahermosa. Unos meses antes de que sucediera la inundación, en octubre, que fue la inundación en 2007, a nosotros nos pidieron la casa que nosotros rentábamos. La señora vivía en un municipio cercano a la ciudad de Villahermosa, que era la capital donde nosotros vivimos. Y entonces resulta que nos pide la casa y yo desesperada, en lugar de ponerme a orar por un lugar a donde ir, empiezo a buscar y a buscar. No, es que tiene que ajustarse a nuestro presupuesto de la renta y comienzo a buscar y a buscar. Por fin encuentro unos días antes de la inundación. Les estoy diciendo 3, 4 semanas cuando mucho. Ajá. Entonces dejamos la casa anterior, nos fuimos a vivir a esa casa que era en un municipio pegado a Villahermosa, pero que realmente esa zona en la inundación quedó como una isla, rodeada todo de agua. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa casa, quiero decirles que no la pudimos vivir ni siquiera una semana. Ajá, porque vino la inundación y nos tuvimos que ir. Entonces, si yo hubiera sido paciente, y hubiera esperado al Señor, y hubiera orado, me hubiera dado cuenta que realmente mi casa, la anterior en donde yo vivía, la vinieron a ocupar hasta diciembre. La señora nos había dado tiempo realmente suficiente para conseguir otra casa, porque estaba muy contenta con nosotros como familia, porque le pagábamos a tiempo la renta, porque no tenía ningún problema con nosotros, porque pues ella también en cierta forma estaba conociendo del Señor. Pero yo fui impaciente, tan impaciente que fuimos a otro lugar que nos dejó en un riesgo de una inundación, de perder todo, y que además nos hizo pagar un depósito, pagar un mes de renta cuando no ocupamos la casa. Porque tan pronto llegamos ahí, tuvimos que salirnos porque estábamos en riesgo de que nos tapara el agua. Y de ahí fue que nos venimos a Tampico. Entonces, eso es una manera de ser impacientes, contrarios a ser pacientes y persistentes. En Mateo 7, del 7 al 9, nosotros vamos a ver lo que dice aquí en cuanto a la oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, estamos viendo que Jesús nos está enseñando a ser persistentes, a estar buscando, a estar llamando, a estar tocando, diciendo, Dios, soy bueno, yo como tu Padre soy bueno y te voy a dar aquello que necesitas, ¿sí? Pero Dios tiene sus tiempos. No por eso te debes de desalentar ni desanimar, como vemos en el ejemplo de Jesús diciendo de esa viuda que le habían hecho una injusticia y todavía va y se acerca con un juez injusto. Y entonces ella está persistiendo y persistiendo y persistiendo en que se haga justicia y finalmente se hace justicia. Es Dios diciéndonos, persiste en la oración. No va a haber ninguna injusticia para ti, persiste en la oración. Simplemente estoy esperando que tu corazón esté de la manera correcta para poder recibir esa respuesta, ¿sí? Vivimos en un mundo en donde todo es así, fast track, rápido. Un horno de microondas, metes las cosas en 3 minutos, tienes palomitas. Rápido. Antes éramos de ollita, ¿sí? Y ahora todo es rápido. Entonces es difícil ser paciente. Vivimos en un México, las cosas que suceden son injustas. Y decimos, no hombre, ya ni para qué oro. ¿Para qué? No, las cosas no van a cambiar. Al contrario, se van a poner peor y nos desanimamos. Pero hoy es Dios diciéndote, no te desanimes. Al contrario, sigue orando por aquello que tú has estado pidiendo por mucho tiempo. Porque sabes que hay ejemplos en la palabra de Dios de gente que oró mucho tiempo, e incluso en el libro viene de una persona que estuvo orando por la salvación de su hermana
no meses, años, y no 5 años, 10, 30, más de 30 años en oración por la salvación de su hermana. Y que cuando todo parecía perdido, Dios contestó. Entonces, si tú llevas horas orando por una cosa y no ves respuesta, por favor, ten paciencia, persiste, porque Dios escucha las oraciones, pero Él va a contestar cuando es el tiempo correcto. Elías oró cuando los falsos profetas de Baal pusieron un templete ahí también, y él también puso su altar y oró para que cayera fuego, y Dios respondió así. Hay oraciones en donde Dios responde así, pero también vemos que Elías oró 3 veces por el hijo muerto de la viuda, 3 veces. ¿Cuántas veces has orado por ese diagnóstico y no ha habido una respuesta? Elías oró por un niño muerto, escuchen bien, un niño muerto 3 veces, y a la tercera vez resucitó. Entonces, no podemos decir, ay, sí, es que yo estuve orando por esto, y pues no, es que yo creo que no es para mí. No, sigue persistiendo en la oración, porque tú no sabes de qué manera Dios va a contestar. Tú no sabes cuándo ni de qué forma. Dice que Elías oró 7 veces. 7 veces para que enviara la lluvia. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, donde le está diciendo a su siervo, ve a ver si ya, ve a ver si ya, sube a ver si ya. Y seguía orando. Y de repente baja al siervo y le dice, veo una nube como de la palma de la mano de un hombre. O sea, ¿cómo la vio? Tenía súper vista, Porque es imperceptible, imperceptible. Y la ve. ¿Y qué le dice Elías? Vámonos porque viene el agua. Ajá, o sea, sabe, y dice que vino un torrencial de lluvia. Y también tenemos a Zacarías y Elizabeth en el Nuevo Testamento. Lucas comienza hablando el evangelio de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth no habían tenido hijos. Y dice la palabra de Dios que habían orado mucho tiempo. Ya eran viejos. Era como para que se desistieran de tener hijos. Desistieran de esa oración. Cualquiera humanamente diría, hombre, ¿ya para qué? Ajá, ya desiste, o sea, ya tiene 70 años. ¿Ya para qué? O sea, ya no va a haber respuesta de Dios. Y sin embargo, Zacarías fue elegido al azar, porque así era la costumbre, para entrar al templo. Entra al templo, se le aparece el ángel Gabriel y le dice, vas a tener un hijo. Porque eran los tiempos de Dios, porque el hijo de ellos era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no desistas de la oración. El Salmo 37:7 dice lo siguiente. Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, hoy día vivimos situaciones así en México, en donde no podemos creer que a los malos les vaya mejor que a uno, ¿verdad? Dice, por el hombre que hace maldades, o sea, no te alteres por ellos. Que tu paz no se quite por aquellos que hacen maldad. Espera en Dios. Espera en Dios. ¿No ves respuesta? Espera en Dios. Sigue orando, espera en Dios. El año pasado y en los años anteriores hubo unas películas que, por cierto, una de ellas que se llama Breakthrough, que es un amor inquebrantable, está nominada a los Óscares. Y a nosotros nos tocó, antes de que estrenaran la película, escuchar predicar a su productor, que es Devon Franklin. Él es el productor de esta película que les estoy diciendo, e incluso de la película Miracles from Heaven, Milagros del Cielo. Están ambas, me parece que las dos están en Netflix, pero sí estoy bien segura que Miracles from Heaven, Milagros del Cielo, está en Netflix. Les animo a que la vean si no la vieron en cine. Y lo mismo, si vieron Un amor inquebrantable, muy seguramente la van a encontrar en YouTube para renta. La pueden ver. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver
el testimonio de oraciones contestadas rápidas y las oraciones que llevaron un tiempo porque el Señor estaba trabajando en el corazón de las personas que estaban haciendo una petición de oración. En la película de Un amor inquebrantable vemos a una mamá que su hijo adoptivo, un adolescente, cae en un lago congelado, está muerto por 15 minutos y llega y le dicen, lo siento, tu hijo ya murió. Y ella llega y empieza a orar para que su hijo resucite. Y contrario a Elías, que oró 3 veces, ella oró una sola vez y su hijo resucitó. Pero, ahí viene el pero, su hijo estuvo en coma y todos los diagnósticos eran, no va a caminar, no va a hablar, tiene muerte cerebral, está mal. Y ella siempre estuvo orando, orando porque Dios sanara y restaurara a su hijo. Y lleva un tiempo de espera para que ella vea la respuesta, porque durante ese tiempo de espera el Señor estaba trabajando en el corazón de esa mamá. Entonces, ¿qué puedo decirte hoy? Dios trabaja en nuestros corazones para darnos la mejor respuesta, para exceder más allá de aquello de lo que le estamos pidiendo. Milagros del cielo, los milagros del cielo, Miracles from Heaven, es exactamente igual. Vemos a una familia que ellos son devotos de Dios, obedientes, se congregan, creen en el Señor. Y de pronto su hija de 10 años le diagnostican una enfermedad incurable, para la cual aún hoy día no hay una sanidad, no hay una cura, no hay un tratamiento. Simplemente son tratamientos paliativos. Y ella empieza a tener dudas, como todos podemos llegar a tener dudas de por qué el Señor hace que su hija tenga esa enfermedad. ¿Por qué si su niña tiene tan solo 10 años? ¿Por qué tiene que vivir eso? Pero el Señor está preparando algo grandioso para ellos, que es que su fe aumente y es mostrarles quién es su Dios, quién es nuestro Dios. Y entonces vemos que de pronto la niña que sube a un árbol se cae y ese accidente que ocurre es la manera que Dios usa para sanar de manera milagrosa y poderosa a esa niña. Porque hace que realmente el corazón de la mamá se quiebre por completo y pueda clamar en un clamor real a Dios por la sanidad de su hija. Porque ella sabe que ya no hay nada que hacer y empieza a clamar. A veces el Señor nos va a llevar a esos puntos de clamor, en donde vamos a desbordar nuestro corazón. Y a veces las respuestas de Dios no van a ser las que nosotros queremos. A veces van a ser, sí, sanidades milagrosas, pero a veces van a ser sanidades en donde no vamos a verlos vivir más, en donde vamos a ver que simplemente el Señor se los lleva con ellos. Y que tal vez nosotros no entendamos, no vamos a entender esas respuestas, pero es la respuesta de Dios a nuestras oraciones porque sabe que es lo mejor para sus hijos que están sufriendo la enfermedad y lo mejor para nosotros porque vamos a conocer un poquito más del corazón de nuestro Padre. Entonces, con esto quiero decirte, y voy a terminar con un testimonio que acabo de escuchar apenas hace unos meses y que me conmovió a lo más profundo de mi corazón. Yo siempre les he estado compartiendo acerca de Jason Upton. Jason Upton es un cantante que ministra desde el corazón de nuestro Dios. Y yo escuché su testimonio hace unos meses, lo pude ver aquí en Tampico y fue tremendo, porque él contó cómo él siendo un hijo adoptado, yo ni idea que él era adoptado por la familia Upton, y cómo él había sufrido todo ese sentimiento de ser un hijo adoptado, pero que cuando cumplió 21 años, él tenía el derecho de ir a abrir ese sobre, porque por ley en Estados Unidos tú tienes derecho de abrir un sobre en donde dice quién es tu padre y quién es tu madre, en este caso, de quién te dio una adopción. Pero resulta que pasó el tiempo y él no abrió el sobre. Él no lo abrió, simplemente no quería abrir el sobre. Pero resulta que cuando iba a nacer uno de sus hijos, no me acuerdo si su niña, su niño, les mentiría porque no me recuerdo si era niño o niña,
el médico, el ginecólogo le dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que tú vayas a ver quién es tu mamá, quién es tu papá, porque necesitamos saber tu genética. ¿Cuál es tu genética por alguna situación que estaban viviendo con su bebé? Y él se arma de valor y va al lugar en donde está ese sobre sellado, ese sobre que tiene toda la información acerca de sus padres. Y le dicen que con ansias la persona, su mamá, que había entregado el sobre estaba llamando durante años para saber si Jason ya había ido por ese sobre. Imagínense eso. Él va y se entera de eso y dice, bueno, y va y abre el sobre al día siguiente porque se lo enviaron a su domicilio. Al día siguiente abre el sobre para encontrar una carta de su mamá diciéndole que ella, cristiana, en un tiempo de mucho fervor del evangelismo en Estados Unidos, pues había conocido a su padre en una campaña evangelística y que entonces, pues obviamente se habían enamorado, habían tenido relaciones, pero su condición económica no era la suficiente para hacerlo, para darle una buena vida a él, y que con el dolor de su corazón habían tenido que darle una adopción, pero que desde ese momento ella había estado orando por él, para que él conociera al Señor de una manera tan íntima que pudiera acceder al trono de su gracia, que pudiera ministrar e impartir el amor de Dios a otros y que pudiera recibir sanidad cada vez que él adorara al Señor. Cuando Jason te está contando su testimonio, se quiebra su voz y créeme que te ministra el corazón saber esa situación. Pero no va ahí, no se queda ahí. Dice que él llama porque la quiere conocer y entonces cuando llama, pues obviamente la mamá pega un grito porque pues no sabe quién es, y el papá, el esposo, que no es papá de Jason, el esposo de su mamá, le dice que al otro día que entienda cómo reaccionó ella, porque obviamente no esperaba la llamada de él, pero que al otro día va a llamar. Y más que nada porque le dice, soy Jason Upton, tu hijo biológico. Ella no sabía quién era su hijo. Ella no sabía que ella no tenía el nombre que ella le había dado. Pero lo que sí sabía es que durante años ella había sufrido depresión y había sufrido el hecho de haber abandonado a su hijo en una casa de adopción. Y que cuando iba a la iglesia, la música que le ponían, híjoles, es increíble, la música que le ponían para ministrarla era la música de Jason Upton. Y que ella tenía un disco y que cada vez que ella se sentía mal, la música que escuchaba era la de Jason Upton. La ponía en su CD, en el auto, y esa era la música que la hacía que ella se aquietara y que volviera a confiar en Dios, en que su hijo estaba vivo y que su hijo estaba bien y que Dios estaba contestando de una manera u otra las oraciones que ella tanto había pedido. Ella pensaba que su hijo había muerto, ella pensaba que su hijo se había ido por un mal camino, pero Dios escucha las oraciones de todas las mamás. Ajá. Dios les escucha. Y dijo Jason Upton, con eso yo supe que no tengo nada, absolutamente nada de qué preocuparme, porque Dios tiene cuidado de todas las cosas, de cada detalle. Dios tiene cuidado de ellos, de todas las cosas. Y hoy, como último, así, mis hijos están ahorita en Montreal y me dicen, Moni, ¿cómo puedes estar tan tranquila cuando tus hijos están a más de 5,000 kilómetros de distancia tuya? Precisamente por eso, por haber escuchado ese testimonio de Jason Upton, de saber que efectivamente, si Dios tuvo cuidado de un bebé, por una oración de una mamá, Dios puede tener cuidado de mis hijos, porque lo ha hecho. Si Dios tuvo cuidado de Moisés cuando Jocabed puso a su bebé y lo lanzó en el río para que se salvara, Dios tiene cuidado de mis hijos en aquel país, en aquella ciudad. Y lo he visto todos los días que ellos ya están allá, como Dios ha tenido cuidado de ellos. Y tenemos que descansar en esa promesa, en que Dios tiene cuidado de todas las cosas y que Dios contesta nuestras oraciones. Entonces, hoy que vimos 4 cosas, que es cómo la duda
puede llegar a nuestro corazón y no es malo sentir duda por temor, por miedo, o sea, porque simplemente crees que no es valiosa tu oración. Dios te dice, sí es valiosa tu oración. ¿Qué es mejor orar en lo secreto? Porque Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. ¿Qué es mejor la obediencia? Porque la obediencia y la oración, y la oración y la obediencia es la clave para una vida de oración poderosa. Y que la persistencia en contra de la impaciencia es todavía mucho mejor. Debes persistir en la oración. Persiste en la oración. Porque Dios ya ha contestado. Simplemente que la respuesta viene en camino. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y persiste en la oración. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a ver los capítulos 20, 21 y 22 del libro El Plan de Batalla para la Oración. Que Dios te bendiga y fue una bendición estar contigo hoy, con cada una de ustedes que estuvieron mirando. Dios les bendice, están en mis oraciones. Bye bye.